Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saludo a su amigo Claudio Alpizar Otoya a través de las señales de Tica Visión Radio, Tica Visión Televisión y a través de nuestro canal en YouTube. Canal en el que usted se puede suscribir en el momento que lo desee y le recomendamos también que active las notificaciones para estarle advirtiendo de cuándo va a empezar un programa, de las promociones de nuestros programas previamente, para que usted esté enterado siempre de lo que va a acontecer en Café y Palabras. Hablando de lo que va a acontecer en Café y Palabras, hoy lunes vamos a conversar con Manuel Zúñiga García, con el economista Manuel Zúñiga. Vamos a hablar de la economía costarricense, vamos a darle un vistazo a lo bueno, a lo malo, a lo que nos puede estar preocupando, a lo que nos puede estar ilusionando dentro del marco de lo que sucede, por supuesto, en la economía nacional e internacional. Pero antes de hablar con Manuel Zúñiga García, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. La semana pasada, tres noticias me llamaron mucho la atención dentro del marco de algo que con frecuencia repito, que en ocasiones no es carencia de recursos lo que hay en nuestro país para activar políticas públicas y para acometer grandes proyectos. Lo que hay es incapacidad de acción. Y lo digo porque leía una noticia en donde hacía referencia que ya el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, ese fondo que fue creado a razón de cobrarle un porcentaje a las empresas de telecomunicaciones para irlo ahorrando e invirtiendo desde el Estado para luchar contra la brecha digital, para invertir en Internet, para ayudar a las escuelas y los colegios, sobre todo en las zonas rurales, a que se acerquen a la tecnología y romper con esa brecha digital territorial, pues resulta que con 200 millones de dólares está durmiendo el sueño de los justos. A la fecha, hace 2 años, no ha hecho el Ministerio de Ciencia y Tecnología nada para reactivar cómo invertir estos recursos. O sea, no hay plan de acción. Pero no solo ese acto o ese hecho llama la atención, que resulta que en la misma semana pasada, un préstamo que habíamos adquirido por más de 75 millones de dólares quedó tirado, quedó al garete porque en Incopesca no tuvieron la capacidad a la fecha de haber accionado también un plan de acción, de haber escrito un plan de acción de cómo invertir esos 75 millones de dólares. Dinero que urge para el desarrollo sostenible de la pesca y la acuicultura, y también para ayudar a muchos a cambiar su forma de pescar en una actividad que es fundamental en las costas de nuestro país. Se terminaron desperdiciando esos 75 millones por falta de un plan de acción. Pero hay otro caso también que llama la atención y sobre el cual la Contraloría General de la República llamó la atención. Es el tema de que se crea en la actual administración un plan o se promueve un plan que se llama Costa Rica Segura para luchar y para estar atentos a la seguridad nacional. Pero sin plan de acción. Solo se mencionaron, solo se dijeron los grandes objetivos que se buscaban, lo que pretendía Costa Rica Segura Plus en la seguridad nacional. Pero al final de cuentas, a la fecha, no hay un solo plan de acción que pueda decirnos que este Costa Rica Segura Plus tiene futuro en las políticas públicas de nuestro país. Entonces vuelvo al tema. De poco sirve tener recursos en el país. Esos recursos no son invertidos con planes de acción y si las autoridades del momento, quienes están dirigiendo una institución autónoma, quienes están dirigiendo un ministerio, quienes están dirigiendo un fondo, un proyecto, no tienen la capacidad de poder articular y de poder establecer en blanco y negro un plan de acción para invertir los recursos que el Estado quiere acreditar o que el Estado quiere invertir en diferentes actividades. En muchas ocasiones
el frío no está en las cobijas. Estamos en Café y Palabras, porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. ¿Quieres publicar un libro? Somos expertos en acompañar escritores. Libros impresos y digitales en Amazon. Contáctenos jadecr.com. Editorial Jade. Publicamos para el mundo. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. ¿Qué tal, amigos y amigas? Espero se encuentren muy bien. Quiero invitarlos para que nos acompañen todos los domingos a ser las 8 de la noche aquí en Ticavisión en Noches sin Tregua. Estamos en nuestra temporada número 13. 13 años de hablar de política con P mayúscula y de tenerlo a usted informado para que esté al tanto de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Recuerde, domingos, 8 de la noche, aquí en Ticavisión y también en el canal de YouTube de Noches sin Tregua. Un abrazo. Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por continuar en nuestra sintonía y aquí lo prometido es deuda. Ya nos acompaña don Manuel Zúñiga García, economista costarricense, con el que vamos a hablar de ese tema, de la economía de nuestro país. Les recuerdo suscribirse a nuestro canal en YouTube y activar las notificaciones. Ahí le sale el membrete, le sale el cintillo de cuáles son los pasos a seguir para suscribirse en nuestro canal de YouTube. Don Manuel, un gusto tenerlo nuevamente aquí en Café y Palabras. Muchas gracias, don Claudio. Buenos días en este inicio de semana para usted y para sus oyentes. Y por supuesto que siempre un gusto compartir con ustedes y de hablar de lo que a uno realmente le apasiona, que es el tema de la economía. Don Claudio, a sus órdenes. Manuel, se ha dicho muchas cosas de la economía costarricense en estos meses, que va desde la productividad en el país, desde la generación de empleo, de un dólar que sorprende por su precio a la baja, son muchos temas. Recientemente tuve la oportunidad y el gusto de poder leer siempre con mucho placer lo que escribí sobre estos temas. Y escribía sobre economía 2024 y hacías una referencia que me pareció muy interesante, en que dividías tu presentación en el artículo en 3 ítems. Hablabas de producción, hablabas del tema fiscal y hablabas del tema monetario. Me gustaría ampliar ese artículo, pero mantener esa lógica que planteaste en tu escrito. Empecemos por producción. ¿Cómo evalúas la producción de nuestro país a partir de esa recuperación por default, por la reactivación normal que se da en el país, se generó a partir de salir de lo más grave de la crisis del COVID allá en el año 2020, 2021? ¿Cómo valoras ese nivel, esa recomposición de la producción nacional? Bueno, don Claudio, la economía costarricense en general
después del tema de la pandemia, pues ha mostrado un buen desempeño. Es decir, la economía, los diferentes sectores poco a poco se han venido, como bien dice usted, se han venido recomponiendo, han venido levantando poco a poco, y eso es importante. Tanto así que el año pasado, el 2023, terminamos cerrando con un crecimiento prácticamente del 5%, lo cual es bueno para una economía pospandémica. Los datos más recientes indican que ahora para marzo estuvimos creciendo, la economía costarricense estuvo creciendo un 3.6%. Eso es importante. Todo el tema de zonas francas mostró un crecimiento del 6%, el régimen definitivo mostró un crecimiento de un 3%. Sin embargo, siempre el régimen definitivo, o sea, la economía local muestra pues, un crecimiento más modesto, pero esto para decirle que, pues sí, al final de cuentas, con todo y todo, esos sectores, me refiero al de zona franca y al sector definitivo, al sector local, pues muestran siempre tasas de crecimiento. Sin embargo, tal vez en el caso de las zonas francas un poco menores a lo que se vio a esta altura del año pasado, pero sin embargo sigue creciendo. El que sí mejora un poquito más es el régimen definitivo, es decir, la economía local. Y eso es importante. Ahí el tema de los transportes, el tema de comercio, el tema de los servicios, eso ha ayudado a levantar poco a poco al régimen definitivo. Y a fin de cuentas, es un régimen o es la parte interna de la economía que a nosotros siempre nos interesa, pues que muestre una dinámica importante, porque de eso responde a nuestras condiciones. En las zonas francas, que han sido exitosas, hay que decir eso también, es decir, no podemos pasar por alto eso, pero esas zonas francas responden a una dinámica, pues digámoslo así, pues mundial, ¿verdad? Ya responde digamos, a demandas, a condiciones de mercado a nivel internacional, que en todo caso, pues a nivel internacional también observamos algunos focos de crecimiento, otros focos en que se crece menos, pero bueno, es una economía mundial que para las zonas francas, con todo y todo, siempre muestran generalmente un buen desempeño. No así la economía local, la economía interna, que insisto, es la que también nos interesa porque además es una economía, la interna, la local, régimen definitivo, que también tiene su capacidad de generación de empleo, sobre todo para aquel empleo que tal vez no es el más calificado, que tal vez no es el más capacitado, que es el que uno observa normalmente en estas zonas francas. Pero bueno, siendo así, a pesar de eso, sí, insisto, la economía costarricense, tanto el año pasado como los últimos datos, los datos más recientes, sigue mostrando un buen desempeño. Y hay algunas perspectivas ahí interesantes, por lo que he estado observando, que valdría la pena en algún momento, si nos da chance, pues comentar. Pero sí es importante que, bueno, muestran algunos crecimientos que hay que mencionar, pero también hay partes en la economía que no dejan de preocupar. Mire, don Claudio, yo le voy a decir, por ejemplo, hay un estudio del INEC y nos dicen que entre 2021 y 2023 cerraron 60,000 microempresas, don Claudio. 60,000 microempresas relacionadas con actividades industriales, servicios, comercio. Y esas 60,000 empresas, esas 60,000 microempresas, tenían un empleo más o menos de unos 180,000 colaboradores. Es decir, con ese cierre de empresas, con ese cierre de 60,000 microempresas, más o menos estuvo perdiendo unos 179,000, 180,000 empleos. Esa es la parte, don Claudio, que entonces, digamos, contrasta con lo que dije al inicio, porque yo vengo diciendo, pues, que las zonas francas crecen, hay una parte de la economía local que también sigue creciendo, pero cuando uno afina el foco, ¿verdad? Así como una especie de zoom, permite ver algunos componentes más en detalle,
pues se da cuenta de esto, ¿verdad? Entonces, claro, son 60,000 microempresas que cierran. También estuve viendo y leyendo que unos 75,000 agricultores, pequeños agricultores, fueron expulsados de sus actividades agrícolas. Claudio, eso hay que A eso quería llegar, eso hay que a eso corregir. quería llegar, que leyendo tu escrito, tu artículo, me llamó mucho la atención el hecho de que hay un crecimiento en el sector agropecuario, pero ese crecimiento, decís vos, que se da en lo pecuario, lo que tiene que ver con el ganado, y no así en el agro, porque es lo que he percibido yo conversando con algunos sectores agrícolas, donde hay una gran preocupación, no solamente con el tema de los arroceros, el tema de los cafetaleros, el tema de otros productores de diferentes artículos que Costa Rica exporta al mercado mundial y también dentro del marco de lo que se queda para el mercado interno, para ese régimen definitivo que vos hablás. Eh, ¿En qué se van dando la problemática para que haya esa, en este caso particular, que podríamos, o vos que sos el experto, podrías exponerlo en otro ámbito también, pero en este caso en particular, esa disonancia en un sector como la agricultura, el agro, anda mal y lo pecuario parece que se recupera o por lo menos se mantiene? ¿Qué estamos haciendo en el país para que haya tanta ineficiencia o o sea tan disímil, inclusive en un mismo sector, los resultados? Mire, don Claudio, exacto, eso es un buen punto. Es decir, la agricultura también tiene comportamientos diferenciados. Se puede hacer que uno encuentre una agricultura enfocada a los mercados externos, esa, digamos, tiene un buen desempeño. Pero cuando uno ve esa actividad agrícola enfocada a los mercados o al mercado local, tal vez ese desempeño no sea tan bueno. O sea, es un poco más dificultoso, por así decir. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Bueno, claro, yo creo que entran otro tipo de factores, eh, que a veces al calor de las discusiones, eh, digamos, cotidianas, puede hacer que pasen desapercibidos, pero ahí están, latentes. Bueno, ahí hay un tema de costos, por ejemplo, el tema del agua. Vea usted el cambio climático, ¿verdad? Es decir, el cambio climático altera completamente el ciclo agrícola costarricense. Usted habla con los agricultores y ellos siempre van a estar diciendo, bueno, es que nosotros ocupamos que haga sol, nosotros en cierto momento del ciclo agrícola ocupamos que llueva, pero todo eso en una debida proporción. No es que ocupamos que haya demasiado sol, no es que ocupamos que la época seca se extienda más de lo que nosotros ocupamos que se extienda, o bien, ¿verdad? Que empiece a llover desaforadamente y entonces más bien se terminen con pérdidas. Porque si usted tiene en la parte agrícola, por ejemplo, etapas o ciclos muy secos, tal vez la opción sea el bombeo, ¿verdad? Y yo lo que me refiero a esto del bombeo es porque, pues, si uno tiene si uno tiene la posibilidad, o el agricultor tiene la posibilidad de que por ahí pase un río, pues lo que va es que extrae agua del río, o sea, bombea el agua. Lo que pasa, don Claudia, es que eso es costoso, eso no es barato. Pero le voy a decir otra cosa, y si estamos en época seca, ¿de dónde vamos a sacar el agua de los ríos si estamos en época seca? ¿Se da cuenta? Entonces, inclusive uno encuentra en Costa Rica zona pues donde está lloviendo en este momento y hay otras zonas en donde no está lloviendo. Entonces, tenemos como esos microclimas. Entonces, todos estos elementos hay que entrarlos a valorar. Es decir, la agricultura no se comporta de manera homogénea. Bueno, pero volviendo al tema del tema climático, de todo eso son costos, don Claudio. Todo eso son costos. Entonces dije el agua. Luego el tema energético y el costo eléctrico, don Claudio. Siendo un país bendecido con fuentes hidráulicas, bueno, vea usted el costo eléctrico. Creo que no solo debería explorarse otras fuentes energéticas, sino que debería ser más eficiente en términos de costos, sobre todo para la producción, el costo del agua, que eso es básico, Claudio. O sea,
tal vez uno ve que las exportaciones no sale agua, o sea, no se exporta agua, pero en las exportaciones y en la producción local, casi estoy seguro que para todo eso se requerirá en algún momento el insumo del agua. Bueno, entonces ese es otro costo. El agua tiene que estar disponible, tiene que tener el mejor costo posible. Entonces vea usted, energía, agua, tema climático, el tema de los trámites, don Claudio, el tema de los trámites. Y voy a decir algo y mejor ni me dé cuerda en esto, pero vea usted el costo financiero. Todos los pequeños, bueno, pequeños, grandes, medianos, agricultores, probablemente ocupen de financiamiento en colones. Bueno, y yo pregunto, ¿hay condiciones en materia de costo financiero? ¿Hay condiciones en tasas de interés para que estos pequeños, medianos, grandes agricultores se financien? Probablemente las grandes corporaciones agrícolas, esas muñequen y tal vez consigan financiamiento externo, de repente negocian mejores condiciones aquí a lo interno, pero de un mediano a un pequeño, a un emprendedor agrícola, yo tengo mis dudas, don Claudio, pero dejémoslo por ahí. Me llevas a, sí, en ese interesante comentario me llevas a hacerte unas preguntas que tienen mucha relación con lo que decías al principio y siempre pensando en el sector agropecuario. Si lo pecuario crece, recuerdo a un buen amigo que Dios goce, Manrique Chávez, que tenía ganado y que yo le preguntaba que cuántas manzanas o cuántas hectáreas ocupaban para mantener una buena cantidad de ganado. Me decía que aproximadamente una hectárea por cada dos vacas, ¿verdad? Por cada dos reses. Y todo eso se maneja con muy poco personal. Diferente es la agricultura, donde quien está en siembra requiere más mano de obra. Por otro lado, vos hacías referencia de que habían desaparecido 60.000 pequeñas empresas, emprendimientos, que normalmente están enfocados en esos emprendedores de la clase media costarricense, que hacen una inversión para sacar adelante una pequeña empresa, que de ahí mismo producen su empleo y seguramente ese empleo puede ser un empleo familiar, un salario global para toda la familia, o puede ser que también les haya dado capacidad para estar empleando gente en esa pequeña empresa. Pero leyéndote, como nos estabas planteando ahora, lo que nos estabas diciendo, que hayan desaparecido 60.000 microempresas, y si lo que está en el agro relativamente creciendo, poquito, pero creciendo, es lo pecuario y no lo agrícola, uno encuentra ahí, Manuel, muchos de los problemas del desempleo que estamos viviendo hoy en día. Porque pareciera, oyéndote a vos, cuando hablabas de los grandes y los pequeños, da la impresión de que pudiera ser que en esos grandes sectores la economía se pueda percibir relativamente bien, pero en los sectores, como bien lo decías vos antes, los sectores donde la mano de obra es menos calificada, los sectores donde los recursos son limitados, en esos sectores pareciera que se ha desactivado cualquier posibilidad de generación de empleo. Exactamente, don Claudio, es que ese es el tema. Esto es, voy a intentar ser resumido, don Claudio, porque usted siempre me pone a hablar y yo caigo en eso. Es decir, cuando uno ve las estadísticas del empleo, uno se fija y hay cosas curiosas. Por ejemplo, normalmente la población tiende a subir en esas estadísticas del empleo. Sube un poco la población. Pero uno encuentra que la fuerza de trabajo baja. Entonces, uno esperaría más o menos, ¿verdad? Que si la población va creciendo, pues cada vez vaya ingresando más personas a la fuerza de trabajo. Pero aquí en Costa Rica ocurre eso, uno va viendo que la población total va subiendo, pero la fuerza de trabajo tiende a disminuir. Y una de las respuestas que yo ensayaría, no la daría por definitiva, pero ensayaría, es precisamente ese aspecto. Es decir, cuando usted empieza a perder microempresas, 60.000 microempresas, 75.000 pequeños agricultores, usted ya tiene mínimo en 75.000 y en 60.000 mínimo tiene una persona empleada, mínimo. Correcto. Entonces, si uno multiplica eso por dos, pues ahí es donde le estoy diciendo que
Bueno, entonces resulta que esa masa de personas que estaban ocupadas en sus microempresas y en sus actividades agrícolas, pues prácticamente quedan fuera de la empleabilidad. Y entonces ahí es donde uno, insisto, uno ensaya una eventual respuesta, de ahí es donde comienza uno a observar que la reducción en la fuerza de trabajo puede venir explicada por este tipo de acontecimientos. Aun cuando en general la economía interna crezca, aun cuando las zonas francas crezcan, pero es que como le digo, es que hay que ir a ver, hay que ir a aplicar el Zoom, hay que ir a ver un poco más en detalle algunas actividades y uno empieza a encontrarse eso. Lamentablemente esto ocurre, pues en donde uno esperaría que más bien la actividad sea más estable, no solo por la propia actividad agrícola o microempresarial, sino por los empleos que genera. Ese es el punto. Ahora, no me lo está preguntando, pero tal vez quisiera hacer una relación aquí, ahora que estamos hablando de producción. Yo no sé si usted supo, bueno, usted es una persona muy informada, ¿vio usted el acuerdo entre Estados Unidos o el entendimiento entre Estados Unidos y el Poder Ejecutivo en el sentido de atraer empresas de semiconductores en los Sí, claro, esto lo hemos hablado aquí. Sí. Eso me parece extraordinario, eso me parece muy importante y me Muy parece, positivo. debo decir que es un punto a favor de la gestión del Poder Ejecutivo. Pero sin embargo, ese mismo ímpetu, esa misma ceremoniosidad con la que se anuncia, lo cual insisto, eso me parece extraordinario, pero no voy a hablar, digamos, de eso ahorita, sino que lo voy a enfocar desde este otro punto de vista. Eso me parece extraordinario. Pero mi pregunta es, y se lo dice un ciudadano pedestre, pues, ¿por qué ese mismo ímpetu con que se logran esos acuerdos para la atracción de inversión extranjera directa en materia de semiconductores, que me parece genial, pero por qué ese mismo ímpetu uno no lo observa, por lo menos lo desconozco, como en políticas agrícolas, para que precisamente apoyar a estos pequeños, medianos agricultores, estos 75,000 que tuvieron que dejar esa actividad agrícola, ¿por qué con ese mismo ímpetu no apoyarlos con políticas públicas para que se mantengan en esa actividad y de repente crezcan, don Claudio? Esa es la idea. Y lo mismo no observo ese mismo ímpetu, a la larga estoy desinformado, podría ser, pero no observo ese mismo ímpetu tampoco para apoyar a estos 60,000 microempresarios que tuvieron que cerrar entre el 2021 y el 2023. Me explico. Es decir, uno ve que hay un énfasis, eso me parece bien, en este acuerdo de atraer inversiones en materia tecnológica. Muy bueno. Pero también yo quisiera ver esa misma fuerza, esa misma disposición en políticas públicas que apoyen a estos pequeños y medianos y microempresarios, ¿no? Claro. Pero bueno, si eso fuera así, yo le garantizo entonces que usted empieza a ver una recuperación de esa fuerza de trabajo y todavía uno vería una reducción del desempleo, que es lo que a fin de cuentas pues, el país anda buscando. Entonces, eso es lo que uno extraña. Es decir, para la parte interna pareciera que a veces falta un poco de ímpetu. Y le voy a decir otra cosa. Mencioné el cambio climático. Don Claudio, en el mundo, en los foros internacionales, el Banco Mundial, el foro, ayer hubo unas conferencias, en estos días he estado observando unas conferencias ahí en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial inclusive, y ellos apuntan el tema climático. Entonces, resulta ser que en general las economías están pensando en cómo fortalecer la parte agrícola por un tema de abastecimiento de alimentos para su población ante cambios climáticos que eventualmente pueden empezar a distorsionar, pueden empezar a interrumpir no solo los procesos productivos, sino los procesos de importación en donde los países se atienen a mercados internacionales para productos agrícolas, pero por este cambio climático, eventualmente, en cuestión de un mediano plazo, si no es que el corto, digamos que un mediano plazo, bueno, se vayan a ver perjudicados porque no van a tener disponibilidad de algunos alimentos por este tema del cambio climático. Entonces, ahí es donde yo esperaría ver que las autoridades
en línea con lo que está ocurriendo en el mundo y con lo que se está discutiendo en estos foros, pues más bien vuelvan la vista hacia adentro, apoyen a estos microempresarios agrícolas, por ejemplo, y precisamente para que mantengan un abasto local de productos agrícolas y en la medida de lo posible, no estoy diciendo que no se importe nada, ¿no? Por supuesto que podemos importar alimentos, ¿cómo no? Pero que también esos alimentos en parte, en vista de lo que eventualmente estará ocurriendo en materia de cambio climático en el mundo, pues también se produzca aquí localmente, don Claudio. Decís cosas que por más que uno quiera mantener la estructura de la primera de producción, después de fiscal y después monetario, como todo está interrelacionado, nos lleva a otras áreas. Oyéndote, me parece muy acertado el tema que planteas de que por qué esa visión que hay para los semiconductores eh, a nivel de política pública no existen para otros sectores. Entonces llego a pensar primero en lo que están padeciendo muchos agricultores, que en una forma muy desatinada en algún momento el vicepresidente de la República les dijo que si por el factor dólar o por el factor que fuera, si les estaba yendo mal en una actividad, pues que cambiaran de actividad. Y sabemos perfectamente que cuando alguien ingresa a una actividad, la que sea, industrial, comercial, agrícola, pues hace una gran inversión en equipo, en know-how, en muchos temas hace una enorme inversión que en muchas ocasiones lleva hasta décadas de inversión. Entonces, así como plantear que de repente estoy produciendo arroz, por decir algo, y entonces por lo que está padeciendo el sector de arroz, me paso mañana a producir uvas, porque en el mercado internacional están solicitando mucho uvas para la producción de vino. No es una cosa tan sencilla como decirlo nada más, y que entonces todo el equipo que yo tenía para producir arroz ahora me va a servir para producir uvas. Nada que ver. Entonces, por un lado, tenemos esa falta de visión de poder hacer políticas que se sostengan en el tiempo y que protejan a ciertos sectores que generan mucho empleo, sobre todo en las áreas rurales y en las áreas costeras de nuestro país. Decías vos también en el análisis que hacías escrito en el artículo que te leí, de que las exportaciones han crecido en los últimos años, en los últimos días, en los últimos tiempos, que tal vez no están creciendo al nivel que se esperaría y que históricamente ha sido mejor que el actual, pero que por lo menos muestran que crecen. La pregunta viene por acá, aunque yo sé que ya es del tema monetario, pero hay que adelantarse porque es un factor que puede estar influyendo. El tipo de cambio. El tipo de cambio se ha vuelto todo un debate a nivel nacional. Un colega tuyo, el Francisco Esquivel, un día dijo una frase que a mí se me quedó grabada, que decía, yo no sé si será que la economía ha cambiado, pero ¿cómo es posible que haya crecimiento sin generación de empleo? Decía él en forma irónica, ¿verdad? Decía, yo no sé si será que los principios económicos han cambiado, que se crece y no se genera empleo. Bueno, entonces usando esa misma frase, yo diría, ¿cómo es posible que el dólar baje y el costo de vida no baje? Eso es una nueva filosofía también económica, ¿verdad? Porque uno parte siempre de la premisa de que si un dólar se revalora en un país, pues debería haber un beneficio cuando estás viendo que hay una promoción de importaciones en el Poder Ejecutivo en los últimos tiempos. Y pues debería entonces todos los productos importados bajar de costo y eso beneficia de alguna manera al ciudadano, pero ni el crecimiento que nos dicen está produciendo empleos, ni la caída del dólar está bajando el costo de vida en nuestro país. Entonces, ha cambiado los principios económicos. ¿Qué es lo que pasa con la economía? Hay que olvidarse todo lo que los clásicos y los que le siguieron han dicho alrededor del comportamiento económico. Qué bueno, muy bueno eso, muy bien, muy bien. Don Claudio, pero antes de hablar de eso, permítame nada más tal vez Claro. hacer un apunte de algo que usted mencionaba a la luz de esto de la inversión en tecnología y este entendimiento entre Estados Unidos y Costa Rica, que insisto, me parece extraordinario. Pero uno, insisto, como un ciudadano pedestre, yo me pregunto, es decir, si uno ve la disponibilidad, vea lo que le voy a decir, don Claudio, si uno ve la disponibilidad
de Estados Unidos para ese entendimiento, porque es que ni siquiera fue que nosotros fuimos, o sea, Costa Rica no es que fue Estados Unidos, no, ellos vinieron aquí a hacer ese anuncio, cosa que me parece un éxito, eso me parece muy bien. Pero ya que vinieron aquí, si yo hubiera andado por ahí, por Zapote, y me hubiera dado cuenta de eso, tal vez hubiera tocado la puerta, hubiera tocado la puerta o el portón, si es que me dejan entrar, que creo que seguro, probablemente no me dejen entrar. Pero si me dejaran entrar, yo les diría, y dígame una cosa, muchas gracias por este entendimiento, pero ustedes de casualidad no tendrían una línea de crédito de corto plazo en términos blandos que nos faciliten para apoyar, no solo financieramente, sino en asesoría técnica en materia agrícola. No, de casualidad ustedes no podrían, señores de Estados Unidos, revisar si ustedes tienen algún programa en donde nos puedan ayudar financieramente en asesoría técnica para que el tema agrícola en Costa Rica, que estamos teniendo problemas por diferentes circunstancias, pues compensar un poco a ese sector con una ayuda de parte del gobierno de ustedes, ya que nos estamos entendiendo en materia tecnológica a futuro, ¿por qué no nos, por qué ustedes no valoran si de casualidad tendrán algún programa que habilite para Costa Rica en la parte agrícola? Se me ocurre, don Claudio. Sí, 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 sí. Yo, aquí entre usted y yo sé que nadie nos escucha, pero ¿por qué no podría uno pensar en eso? Pero veo, no sé, pueda que se haya hecho la gestión a nivel privado, pero es que a la larga tampoco se hizo porque se hubiera anunciado, digo yo, pero Sí. creo que se pudo haber explorado esa posibilidad, ¿verdad? Es decir, y ojalá... Pero en esa misma línea que decís vos, por ejemplo, lo de los semiconductores, si vinieron a Costa Rica, vinieron a ver cómo andaba el ambiente y hablaron de los semiconductores. Pero veamos, y eso vos nos lo has enseñado en muchos programas, las políticas tienen que tener visión de mediano y largo plazo. Si están viniendo hoy, es porque allá en los años 90 trajimos a Intel. E Intel está establecida acá y después de que viene Intel hay otras 4 o 5 compañías que se han establecido en Costa Rica y el sistema político nuestro les da cierta estabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque entonces eso se me parece un poco a lo que yo te decía, como le voy a decir a un productor de X producto agrícola que de la noche a mañana cambie. Es como decirle de repente a Intel, mire, deje de hacer lo que está haciendo usted, que no le va bien, haga otra cosa. Pues perdemos ese know-how y ese conocimiento. Creo que es un ejemplo, por supuesto que lo de Intel es más pesado, es más grande, es de carácter internacional, pero también nos muestra cómo la estabilidad y esas atracciones de inversiones a nuestro país también tienen que ser cuidadosamente tratadas para que puedan desarrollarse en el marco económico, social y político de nuestro país. Correcto, correcto. Ahora, y hago un último apunte sobre esto. Dije que a mí me parece muy bien ese entendimiento. Estados Unidos, Costa Rica en materia tecnológica. Me parece muy bien. Pero tampoco quiero pasar por ingenuo, porque en el trasfondo también hay elementos geopolíticos. Y Sí, eso claro. quiero dejarlo establecido como para que tampoco digan, ¿verdad? Que aquí sale alguien aplaudiendo, ¿verdad? La gestión oficial. No, no, no. Yo reconozco eso. Eso está bien. Eso me parece genial. Muy bueno. Pero Es dentro del marco de la guerra tecnológica entre correcto. China y los Estados Unidos. Tampoco soy ingenuo. Un poco Estados Unidos, el juego es ir desplazando o desplazar a China de meterse en la parte de semiconductores. Y ellos de mismos lo dijeron en tecnología. estos días. Bueno, correcto. Entonces tampoco es que paso por ingenuo. Reconozco el entendimiento, me parece extraordinario, ya dije, pero también deberíamos de tener un poquito más de malicia y encontrar por ahí algún programa especial en donde se nos dé financiamiento y asesoría técnica, no solo, insisto, en agricultura, sino inclusive en educación, don Claudio, pero bueno, voy a dejar cerrado ahí el punto, como para que tampoco se nos tome por ingenuo. Ahora sí, me decía usted el tipo de cambio, don Claudio. No, no, te consultaba si ha cambiado los parámetros, las mediciones, los resultados de la economía en cuanto a crecimiento y costo de vida. Bueno, el tema cambiario sí ha sido pues un burumbum en las últimas semanas, sobre todo en las últimas semanas. Debo decir que el tipo de cambio viene ya bajando desde hace casi ya dos años.
venimos en un descenso del tipo de cambio desde junio del 2023, no, perdón, desde el 2022, 23 y hasta ahorita continúa bajando el tipo de cambio. Bueno, ahí hay varias cosas. Unas que se mencionan y otras que yo creo que son, digamos, como que están subyacentes y que deberían estarse discutiendo también. El tipo de cambio baja y como no levanta, entonces todo el mundo vuelve a ver al Banco Central. El tipo de cambio, pues sí, cuando usted encuentra en la economía costarricense un buen inventario de divisas, o sea, un buen inventario de dólares, pues claro que entonces lo que uno va a esperar es que el tipo de cambio se reduzca. Ahora, no es solo un tema de tipo de cambio, creo que hay otros elementos ahí detrás. Por ejemplo, que el tipo de cambio afecta algunas actividades comerciales o algunas actividades económicas. Sí, 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 es correcto. Pero también, no solo el tipo de cambio afecta esas actividades. Vea que ya al inicio le mencioné el agua, la electricidad, le sumo aquí la infraestructura. Estos son tres elementos de tipo estructural que deberían empezarse a corregir lo antes posible para que entonces el tema de la producción no solo recaiga, es decir, el éxito de la producción no solo recaiga en un tipo de cambio creciente. El tipo de cambio, don Claudio, debe de fluctuar. Va a subir, va a bajar. Yo tengo para mí que el tipo de cambio para cualquier actividad comercial, porque de repente habría una que tal vez no, pero para cualquier actividad comercial, eso es un factor de riesgo. Eso es un factor de riesgo que uno debería mitigar. Es decir, si yo sé que estamos en época de lluvia, probablemente yo salga con paraguas. Llovió, perfecto, uso el paraguas. No llovió, bueno, no lo uso. Pero debería estar presto a tener digamos, alguna precaución sobre eso. Bueno, si el tipo de cambio sube o baja, los empresarios o las actividades comerciales deberían pensar en cómo cubrirse con instrumentos de cobertura. Y yo sé que en Costa Rica no están generalizadas y tal vez de repente no estamos acostumbrados a esas herramientas, pero bueno, yo creo que entonces sería un momento para empezar a desarrollar ese mercado. Ojo, ese es un mercado que en Costa Rica el reglamento de derivados está creo que desde el 2008. Sí, correcto, desde el 2008, 2009, por ahí ya apareció entre el 2009 y 2011, por ahí apareció ya ese reglamento. O sea, tampoco es que estamos hablando de que de aquí el tema de las coberturas son desconocidas. Creo que ahí hay una oportunidad para que los mercados desarrollen eso. Es decir, yo sé que para algunos les va a servir, para otros no, pero yo creo que el mercado debería entonces ajustarse para empezar a atender las diferentes necesidades que se presenten de los potenciales clientes. Entonces, ahí tenemos una eventual forma de mitigar el tema cambiario. Ahora, lo otro. Pero en ese tema cambiario, Manuel, te agrego algo más para que sigas en tu exposición, oyéndote. Y baja el dólar. Los que ganan en dólares, que no necesariamente los que ganan en dólares es gente que tiene salarios altísimos, hay salarios de 1.500, 2.000 dólares, que se les paga en dólares en muchas empresas que están aquí en el país a sus empleados, hasta de 1.000 dólares hay. Eso cuando baja el dólar, sienten que en la actualidad que ha perdido mucho un 20-25% de su capacidad económica, porque sí ganan en dólares, pero van al supermercado a comprar en colones y entonces hoy les está alcanzando para menos. Los que tienen deudas en dólares, que normalmente son los que tienen un poquito más de poder adquisitivo, y resulta que ahora están pagando menos intereses, porque bueno, los intereses son los mismos, están pagando menos monto porque es más barato comprar el dólar que está bajando el precio. Los que ganan en dólares, en colones, perdón, baja el dólar
Y los que ganan en colones no sentimos que la vida haya bajado de precio. Todo sigue igual de caro. Y por otro lado, tampoco los que ganan en colones y tienen créditos en colones, sus créditos, sus pagos de crédito, sus tasas de créditos en los bancos han disminuido sustancialmente. Entonces, no sé, me parece como que el mundo está loco desde el punto de vista económico. Por eso, don Claudio. Es decir, no es solo un tema cambiario. Le voy a decir otra cosa. Usted ve, por ejemplo, la tasa de interés. Es decir, la tasa de interés en Costa Rica, en general para créditos, se ubica más o menos en un 12%, más o menos. Colones. En colones, correcto. Entonces, usted ve que invertir en colones, ahorrar en colones, por lo menos en un corto y mediano plazo, pareciera que está resultando atractivo porque si usted ve las cifras, usted se va dando cuenta que en este lapso que estamos hablando, más o menos de junio del 22 a la fecha, uno va viendo cómo los depósitos en colones, cuenta corriente y depósitos, cuenta corriente y depósitos que son corto y mediano plazo, están aumentando en colones. Y si usted ve esos mismos rubros en los dólares, vienen bajando. Entonces la gente lo que está haciendo es recomponiendo sus ahorros, pasando de dólares a colones, porque les ofrece tal vez un poco más. Entonces eso quiere decir que en el mercado de dólares están quedando todos esos dólares de los cuales la gente se está deshaciendo para pasarse a colones. Pues eso le genera a usted más oferta de dólares. Súmele a eso, don Claudio, que el año pasado la inversión extranjera directa entró en Costa Rica 4.000 millones de dólares. Inversión extranjera directa. 4.000 millones de dólares. Que eso no va a entrar de un solo tiro, ¿no? De acuerdo. Eso va a entrar por partes, va a entrar por tractos, son reinversiones, son empresas nuevas, etcétera. Eso va a entrar en su momento. Pero Costa Rica creo que seguirá atrayendo inversión extranjera directa. Es decir, el flujo de ingreso de dólares va a continuar. Y entonces seguimos aumentando el inventario de dólares en Costa Rica, que hace que entonces el tipo de cambio siga bajando. Ahora, eso es por el lado de la oferta. Yo lo que creo es que también de alguna forma hemos descuidado el análisis de la demanda. Entonces, por eso le decía, vea usted, ahorita nosotros tenemos una deflación de 1.2%. Ya vamos 10 meses deflacionarios. Y tampoco bajan los productos. ¿Y usted que viaja, don Claudio? ¿Usted que viaja? Es decir, ¿en qué economía uno encuentra que tengamos 10 meses deflacionarios y la tasa de interés promedio para créditos en colones sea 12%? O sea, está completamente desacoplada esa tasa de interés. Si esa tasa de interés respondiera un poquito más a las condiciones que estamos observando en materia de precios, por ejemplo, yo diría que la tasa de interés, esta del 12, debería estar un poco más baja. Para que entonces estos agricultores pequeños, para que estos microempresarios les quede más accesible el crédito en colones. Y yo estoy seguro que estos pequeños agricultores y que estos microempresarios que fueron expulsados de sus respectivas actividades, yo estoy seguro que si la tasa de interés bajara, digamos, de una manera sustantiva, importante, yo estoy seguro que van a ocupar en sus insumos importaciones. ¿Y qué se ocupa para importar? De dólares. Yo ocupo pagar las importaciones en dólares. Entonces, si la tasa de interés estuviera un poquito más acoplada a las circunstancias financieras o monetarias, con una tasa activa en créditos en colones menor, entonces yo casi estoy seguro que estos microempresarios agrícolas y otras actividades industriales, comerciales, servicios, etcétera,
en algunos de sus insumos ocupará dólares. Entonces, la demanda, ese exceso de divisas, ese exceso de dólares, tendría una salida si la tasa de intereses fuera menor y si estos que acabo de mencionar, que salieron de la economía, estuvieran incorporados, importando insumos para sus respectivas actividades. Entonces, ahí nosotros tendríamos una salida de divisas que podría, una salida de dólares, que podría, digamos, compensar la cantidad de divisas que está en el país, que está causando la reducción del tipo de cambio, podría nivelarlo, volverlo un poquito, el tipo de cambio a reflotar. No estoy diciendo que a los niveles de 700 colones, como llegó en junio del 2022, sino que por lo menos reflote un tipo de cambio, pues qué sé yo, a 560, 570 o por ahí. Pero se da cuenta, don Claudio, me está Sí, usted ahora entendiendo. me llevas a lo siguiente. Vos sabes que yo de vez en cuando leo algo de economía. Y cuando he leído sobre los temas de la deflación, que seguramente algunos de los que nos oyen, si les dicen inflación, se asustan, y si les dice deflación, dicen que dicha. Pero ni una ni otra en extremos es buena para la economía. Y he leído durante mucho tiempo que inclusive el problema de la deflación a veces es mayor que el de la inflación, Claro, porque el tema de la deflación promueve por lo que representa, ¿verdad? Que es un bajonazo en las utilidades que puedan tener quienes producen, que la deflación, en un sistema deflacionario, nadie quiere desarrollar empresas ni quiere meterse a invertir, porque tiene que ir bajando tanto los precios de venta que llegan en algún momento, puede llegar en algún momento alguien a estar produciendo algo y tenerlo que vender a menos del valor de producción que tuvo. Entonces, ¿quién va a querer vender un chayote que le costó producirlo 20 colones? Por lo menos que pretendería venderlo en 17, en 20, y no, resulta que tiene que venderlo en 14, en 13 colones, entonces te dice, no, estoy perdiendo, no voy a producir más chayotes, me quedo quedito. Eh, entonces ahí encuentro también otra contradicción, vamos creciendo en algunos aspectos económicos, pero en el tema de la deflación, ¿a quién afecta más la deflación? ¿A los sectores productivos, a los sectores agrícolas, al comercio? ¿A quiénes afecta más? mire, don Claudio, le voy a decir una cosa. La deflación a mí me resulta que es un canto de sirena. A la gente le suena bonito que la deflación es que los precios bajen. Exactamente. Eso suena lindísimo, eso suena bonito, pero digamos superficialmente. Pero vea qué bueno su ejemplo. Usted dice que usted a veces lee, no, usted es un estudioso de la economía, ¿verdad? Le voy a decir algo. Siguiendo su ejemplo de los chayotes y que de repente yo tengo que terminar vendiendo a menos del costo y eso me puede finalmente plantear la eventual decisión de salir de producir chayotes o producir lo que sea. Y entonces, pero siga usted su mismo ejemplo. Si usted deja de producir chayotes, ya usted pierde como productor esa actividad y ese empleo. Y Correcto. si usted tenía ahí 5 personas atendiendo su finca, igual en algún momento le va a tener que decir, tal vez a uno primero, a otro segundo, y al tercero, y al cuarto, hasta que llegue y dice, mira, yo te sostuve a vos, que fuiste el último que quedaste ayudándome, pero ya viste que aquí esto está fatal, estamos perdiendo ya el chayote, ¿verdad? La gente lo espera más barato porque estamos en deflación, el chayote se pone malo, es un perecedero, yo no puedo seguir así, mira, te despido, hasta aquí llegamos. Entonces vea usted que la deflación cuando se entroniza, termina paseándose, perdón, termina cerrando las actividades productivas, termina aumentando el desempleo y le voy a agregar otro elemento. Si ese productor tenía financiada su actividad, o sea, le debe al banco, en algún momento ese productor va a tener que decirle al banco, mire, qué pena, vengo a decirle que voy a atrasarme este mes. Y probablemente el siguiente mes vaya a decirle, mire, qué pena, yo ya le debo 2 meses. Vea, yo no sé qué hacer. Yo tengo ahí un poco de chayotes y antes de que se pongan malos, si ustedes quieren, van y los recogen. Y yo pregunto, ¿a qué banco le va a interesar tener chayotes ahí? O sea, ninguno, o cualquier otro producto. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso puede desencadenar una mora crediticia general
o en algunos sectores de la economía, que eso va a terminar quebrantando la buena posición del sistema financiero en la parte bancaria. Ya lo que le estoy diciendo, Claudio. Entonces, este tema de la deflación no es solo que los precios bajen. ¡Ay, qué rico!, ¿verdad? Entonces ahora, como los precios bajaron, yo voy a salir a comprar más. No, eso no es tan así. Porque cuando el consumidor entiende la deflación y sabe que los precios empiezan a bajar, sostiene, don Claudio, sostiene el consumo. Lo piensa 2 veces, cuidado si no 3, para ir a comprar. Porque yo sé que lo que yo quisiera ir a comprar hoy, yo llego hoy a la tienda y digo yo, mira, este pantalón está en 10,000 colones. Pero yo ya digo en mis adentros, bueno, ¿qué pasa si yo vengo en 8? Al rato está en 5,000. Sí. ¿Verdad? Entonces yo voy, yo en 8. Y tal vez yo en 8 voy, aquí hallando la platilla, ¿verdad? Y ya veo que volvió a bajar el pantalón. Pero si ya bajo en una semana, tal vez me espero otra semana más y vengo y esto está más bajo, eso está más barato. Tal vez ya voy la tercera vez ya decidido a comprar el jeans y encuentro que esa tienda cerró, don Claudio. ¿Por qué? Porque el mismo comportamiento que yo tuve lo tuvieron los demás consumidores. Todo el mundo se empezó a esperar a que todo quedara más barato, a que todo fuera más barato, y en ese wiri que la gente se espera, los negocios no aguantan, porque acuérdense, y usted lo sabe muy bien, o usted y yo lo sabemos muy bien, los negocios tienen costos fijos. Correcto. Hay que pagar alquileres, hay que pagar planilla, hay que pagar servicios públicos, hay que pagar impuestos, hay que pagar pólizas, es decir, etcétera. Bueno, pero yo tengo que pagar todo eso, pero si yo no estoy vendiendo porque la gente está esperando a que lo que yo vendo que cada vez sea más barato, ¿sí?, me friega la economía, y entonces termina el sector bancario golpeado, termina el desempleo subiendo y la actividad se contrae. ¿Se da cuenta usted, don Claudio? Entonces esto de la inflación no es nada, por lo menos yo no es nada que aplauda. A mí, no, yo lo que veo es un panorama muy incierto. Se nos fue el programa, de veras, como siempre, la gentileza y la claridad de sus exposiciones, y muy pronto espero volverte a tener por acá. con mucho gusto, Claudio, para servirles, y un gustazo haber estado con ustedes. Y a ustedes las gracias, los esperamos mañana al ser las 10 aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.